Los protagonistas que hay que conocer. Los que invierten. Los que apuestan. Los que emprenden. Los que creen. Nos cuentan su experiencia en Infonegocios Radio. Lo habíamos anticipado en el bloque anterior, lo tenemos aquí en nuestros estudios, a quien es el titular de la bodega Al Este Bodegas y Viñedos, el señor Daniel Dinucci, a quien agradecemos que se haya tomado la molestia de llegarse hasta nuestros estudios. Así que, Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar a contar un poquito, a aquellos que te conocemos, ya sabemos cómo ha comenzado la historia, pero tenemos oyentes que por allí dicen bodega Al Este, Médanos. ¿Cómo comienza todo esto? Lo raro es que, o lo que la gente piensa que es raro, es encontrar viñedos en esta zona. En realidad en la provincia de Buenos Aires. La razón fue que una ley del año muy antigua, del año 1934, prohibió la vitivinicultura en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos. Por lo tanto, al poco tiempo de establecida esa ley, de estar en vigencia, hubo que erradicar todos los viñedos que existían. ¿Había cuántos? Perdón que te interrumpa en ese momento. Muchísimos. Te hago referencias locales. Médanos tenía aproximadamente 300 hectáreas de viñedo y en la zona había muchos más viñedos. La vitícola no se llama así de casualidad. No. Pero en la zona de Punta Alta y en toda la región había viñedos. Pero en la otra punta de la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, había 33 bodegas de porte importante, de gran volumen, y todo eso también ha debido transformarse en otro tipo de producciones. La razón de esa prohibición fue proteger económicamente la producción básicamente de Mendoza, pero de todas las otras áreas que continuaron produciendo vino. El tema tiene que ver con la Gran Depresión del año 29. Al cabo de unos pocos años cada vez se hacía sentir más profunda esa depresión y las economías regionales sufrían en compañía con todas las demás, de manera que una de las soluciones que encontraron para sobrellevar aquel mal momento fue sacar del juego a las provincias productoras como Buenos Aires y Entre Ríos. La cuarta y la quinta provincia productora de vino por aquella época. De manera que cuando, muchos años después, algo más de 60 años, empezamos en Médanos con nuestra producción, nos convertimos nuevamente en la primera bodega de la provincia de Buenos Aires de esta segunda etapa de la producción. Aquí te interrumpo una vez más, Daniel, cuando decís comenzamos. ¿Cómo se comienza? Yo comencé con una parte que fue experimental. Sobre 1,5 hectáreas de terreno probamos 8 varietales. Eso fue en el año 2000, que es donde yo fijo el inicio de mis actividades. Pero ¿por qué no la producción ganadera? ¿Por qué no la producción, alguna otra producción que por allí hubiese sido mejor, o sea, más fácil de conjugar con la geografía y con el clima de la cabecera del distrito? A ver, yo diría que eso es lo tradicional y lo que no tiene errores o tiene los errores que puede... El éxito asegurado de alguna manera también. De alguna manera del éxito asegurado. Uno que es un poco más osado y que se deja llevar por el entusiasmo de sus sueños, hace otro tipo de cosas que implican más riesgo pero generan más satisfacciones. Y si tengo que decir cuál es el motivo por el cual yo hice esto, acompañado por quienes empezaron conmigo y los que continuaron después, fue por que nos divierte, nos gusta y nos interesa encontrar alternativas productivas o al menos actividades que nos resulten de interés como para hacer lo que a uno le gusta. Tratar de vivir de lo que a uno le gusta, trabajando en eso. Daniel, una pregunta. Decía lo de la ley, ¿no? Que no permitía desarrollarlo aquí en la provincia. Ahora, el tema del clima no tiene mucho que ver también, o siempre se escuchó, ¿no? Que el clima en la zona de Cuyo era más favorable al desarrollo, o es una idea que uno tiene por ahí equivocada.
Sin duda no, es una idea equivocada. Decir que es más, menos, podríamos discutirlo. La vid es un cultivo que se adapta a muchísima variedad de tipos de climas y de suelos. El nuestro es un clima, como dicen los franceses, el terroir. Nuestro es un terroir particular. Es un terroir que tiene su naturaleza por el clima, los vientos, el suelo, por supuesto, las levaduras naturales que existen en el lugar, la latitud a la que estamos, la proximidad al mar, etc. Hay una cantidad de elementos que conjugados determinan el terroir. El terroir es mucho más que la tierra, por eso hago siempre hincapié en esa diferencia. Y el nuestro es un terroir único, que vamos a ser distintos de cualquier otra producción de cualquier lugar del mundo. Y vamos a tener nuestras particularidades. Esto a nosotros, hablando del terroir, por ejemplo, estamos en una zona ventosa, los que vivimos en esta región lo sabemos, y eso le imprime a las uvas que producimos una piel gruesa, y esa piel gruesa, cuando la convertimos en vino, hace que tenga características muy concentradas de color y de aromas y gustos, por supuesto. Y esto es algo que compartimos en realidad con muchas otras zonas que tienen vientos en la región. De manera que eso es algo que nos diferencia, por ejemplo, de Mendoza, donde en tiempos de producción, después de los ondas de invierno o finales de invierno, ya prácticamente no existe el viento. Entonces, esa es una característica que puede llegar a tener algunas cosas ventajosas y otras desventajosas. Pero me quedo con las ventajas. Las ventajas básicamente son estas que comenté, de mayor intensidad de color y aromas. Y el otro tema que también tiene mucho que ver el viento es que influye en la sanidad, porque después de cualquier lluvia o humedad matinal, el viento seca la superficie y le hace más difícil a cualquier hongo desarrollarse, ya que el hongo es una de las grandes dificultades que podría llegar a tener un viñedo. Pero me estoy yendo a detalles demasiado técnicos. Daniel, bueno, decíamos, cuando comenzaste allí por 2000/2001, bueno, ¿cuál fue la inversión inicial y qué cantidad de hectáreas tenemos hoy? Hace mucho que ya no cuento cuánto fue lo que se ha invertido. Volviendo al punto, sí, si hubiera hecho vacas, hubiera sido seguramente más seguro. Estaba asegurado el éxito o más o menos. Pero vuelvo al punto. Vale la pena hacer lo que a uno le gusta. Para eso, por supuesto, tuviste que capacitarte, tuviste que viajar al exterior, tuviste que mirar producciones. A ver, la inspiración de hacer este viñedo, sí, la tomé de una visita que hice al exterior. Mi formación, yo soy agrónomo, pero de ahí a ser específico de vitivinicultor hay una diferencia, porque uno estudia en una zona donde no hay vides, de manera que eso no lo aprendemos después, más tarde. Yo te diría que hay momentos diferentes. El momento que tuve la ocurrencia, porque vi algo que me inspiró, en Francia, en una zona vitivinícola, como casi toda Francia es vitivinícola, así que estábamos en un lugar en el sur de Francia y dije, ¿por qué no en Médano? Yo todavía no sabía que había habido una ley que lo prohibía. Yo me largué como un piletazo, contraté a una consultora mendocina para que me dieran el ABC de cómo se hace, y siempre tuve asesoramiento enológico de mendocinos, básicamente, salvo en estos últimos tiempos que estamos más locales, estamos con un asesor local en vitivinicultura. De manera que esto es una cosa que ha sido la experiencia de estos 20 años desde que comenzamos. Y me gustaría señalar algo que me quedó a medio decir.
En el año 2000 fue el año de la plantación y en el año 2003 de esas plantas, de cada una de esas 8 variedades que habíamos implantado, tomamos 100 kilos de uva y las mandamos a un laboratorio que el INTA tiene en Luján de Cuyo, especialistas en vino, y con eso obtuvimos los primeros vinos hechos con los parámetros adecuados y en condiciones que a uno le daba solvencia, que le daba seguridad, y con los demás resultados que surgen de eso fue que nos animamos a hacer el desarrollo que emprendimos después, que fueron 25 hectáreas de viñedo, la construcción de la bodega, y el equipamiento de la bodega, y bueno, todo tal cual está hoy. Que hoy, ¿qué variedades estás manejando precisamente? Nosotros manejamos 4 variedades tintas y 2 variedades blancas. Las tintas son Malbec, Cabernet, Merlot y Tanat. Y las blancas Chardonnay y Sauvignon Blanc. Si me preguntas a mí, yo te digo a ojos cerrados que es el Terra Savia. ¿Cuál me decís vos que es la vedette de Aleste? Es difícil cuando uno tiene varios hijos seleccionar al mejor. En blancos me gusta mucho el Chardonnay y en tintos el Tanat. Bien. Hablemos, no sé, Rodolfo, si tenés No, alguna pregunta. me preguntaba digamos, el que consume vino, ¿no? En Argentina últimamente es como hubo un auge, ¿no? En tema de enología y demás. ¿Es muy exigente, digamos, el argentino en general o la zona? ¿Qué vinos prefiere? A ver, hay un público que es muy exigente y hay público que toma tradicionalmente toma vino habitualmente y tal vez no es de probar distintas... Es fiel a uno, ¿no? Le es fiel a un vino y lo sigue. Claro. Y diría que esa es la mayoría de los consumidores de vino. Pero hay muchas inquietudes en torno al vino y bueno, después está el gusto, lo que uno elegiría. Y por otro lado, lógicamente, como en todo, está cuánto vale eso que me gusta tanto. Claro. Entonces, en ese equilibrio entre lo que te gusta y lo que estás dispuesto a pagar, es que encontrás el vino o los vinos, porque nadie se casa con una sola marca, nadie de los que tienen este tipo de necesidad o de interés por conocer del mundo del vino. Ciertamente el vino sigue siendo un clásico, más allá de la explosión que han tenido las cervezas. Posiblemente todo lo que tiene que ver con cerveza continúe así durante muchos años o para siempre. Pero el público el vino va a tener siempre su propio público. Claro. Si me tenés que mencionar, Daniel, ¿cuál ha sido el obstáculo más importante al que se han enfrentado en este camino que lleva ya 20 años? ¿Cuál podrías subrayar? Sin duda, se complementa la producción con la comercialización. Y la comercialización no es lo que más me gusta, entonces es lo que menos me he dedicado. Pero últimamente estamos trabajando de una manera con un equipo que trabajamos en conjunto y estamos mejor que en cualquier otro momento del pasado en este sentido, así que estamos desarrollando un camino que entiendo es un buen camino para continuar afianzando el desarrollo que hemos tenido hasta ahora. Sin dudas, los avatares económicos del país no han dejado de influir en la empresa y en el desarrollo, o más o menos te has podido mantener al margen. Siempre golpea. Por supuesto que no vivimos en una burbuja, estamos dentro de un país que tiene sus más y sus menos, y con mayor o menor ímpetu hemos sentido cada cimbronazo. ¿Aleste exporta hoy? No, hoy nosotros no exportamos de manera regular. De hecho, no somos una gran bodega que tenga volúmenes interesantes o de grandes volúmenes. Nosotros nos hemos enfocado en hacer vinos de calidad más que de cantidad.
no estamos preparados para cantidades de vino. Y siendo relativamente pequeño, es difícil exportar y mantener una estabilidad en eso. Nuestra experiencia de haber exportado lo hemos hecho, sí, pero a través de la asociación con otra bodega. Bien, ¿y el público, ustedes apuntan a un público en especial? ¿Tienen un público ya definido? ¿Quiénes consumen Aleste? Tenemos público que es habitual, que regularmente o compra en la bodega o compra en los puntos a donde vendemos el vino, que es en Bahía Blanca. Hay algunos lugares donde sí se comercializa. Y después tenemos en distintos lugares del país. Por supuesto estamos en Buenos Aires, en Rosario, en Mar del Plata, en Ushuaia. Y esto lo relaciona mucho con el turismo, ¿no? También la visita a la bodega, o no hace Sin duda, las bodegas son siempre un atractivo turístico y estamos enfocando nuestros esfuerzos para que este sea un año donde le vamos a poder dar a esta arista de la actividad un impulso importante. Estamos trabajando con un event planner para tratar de hacer sistemáticamente un espacio para eventos en general, y en breve, supongo en breve, estaremos en condiciones de poder difundir al menos parte de lo que estamos desarrollando, pero para hacerlo con una frecuencia semanal. No puedo dar mucho más detalle. Estos trabajos específicos que se vienen haciendo, ¿no? en la producción, ¿no? Que a veces se necesitan diferentes cantidades de trabajadores para determinados trabajos, ¿no? En todo el año. Sí, el cultivo de la vid es muy intensivo. No existe momento del año donde uno puede hacer una pausa. Todo el tiempo hay algo para hacer. Aún cuando menos hay que hacer, siempre hay que hacer mantenimiento de alguna naturaleza. Pero ciertamente los tiempos que se avecinan próximamente es la cosecha. Claro. La cosecha es la tarea que demanda mayor cantidad de personal. Habitualmente lo hacemos con gente del lugar, gente que se anota para hacerlo, y normalmente es la misma gente. ¿Es mano de obra calificada que se puede conseguir en nuestra región? No requiere de calificación, ¿no? Solamente requiere de alguna destreza que va a haber a quienes le rinda más o menos, porque se retribuye en función de la cantidad o el trabajo, la efectividad del trabajo de cada uno. Bien, pero es una tarea que se puede aprender, digamos, se puede aprender fácilmente. Hay que ser un experto en cortar, ¿se dice? Cortar las parras. Es muy sencillo. Bien. Bueno, olvídate, más complejo que eso es la poda, claro, como hablábamos en el corte. La poda requiere de cierta especialización, porque de eso va a depender la producción futura. Y hay que saber ver en una planta qué es lo que uno quiere para el año que viene. Olvídate de específicamente la producción de vino, Daniel. ¿Volverías a invertir en Villarino, en cualquier otro rubro, si tuvieras la posibilidad? Hablemos del distrito, ¿eh? Sin dudas, sí. Yo primero soy local, soy medanense. Sí, bueno. De manera que me gusta hacer cosas en mi pueblo, en el lugar donde yo nací. Sí, respondiendo a tu pregunta, sí. Bueno, el riego del que tanto se ha hablado en las últimas décadas, te diría, para Villarino Norte, ¿sería de alguna manera una solución al desarrollo de esta parte del distrito que por allí le cuesta un poco más y que está en desventaja con respecto a Villarino Sur, que por supuesto Corfo les facilita la vida? Sin dudas, tener agua de riego permitiría a una zona que tiene tierras con mucho potencial, pero
que dependemos exclusivamente del agua de lluvia o del agua que uno puede extraer, molinos, bombas, etcétera, cambiaría de manera violenta la situación de una zona que tener agua y no tener agua es toda la diferencia. Sin duda que sí. Hay gente que seguramente está escuchando y que dice, bueno, a ver, me encantaría conocer la bodega. No es que las puertas están cerradas, se puede. Definitivamente sí. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo llegamos? ¿De qué manera nos ponemos en contacto? Bueno, para visitar la bodega queda en el kilómetro 732 de la ruta 22. Está ya señalado de manera que es muy fácil llegando a ese lugar encontrarla. El horario de apertura, atención al público, desde las 8 de la mañana, en rigor de antes, pero digamos desde las 8 de la mañana en este tiempo de verano hasta las 2 de la tarde. Hay que coordinar antes la visita. No hace falta coordinarla. No hace. El que pasa, porque hay mucho turista ocasional. De hecho, sí, hay mucho turismo ocasional, gente interesada en conocer, en comprar vinos y eventualmente en evaluar el lugar como para algún evento que es familiar, de empresas, casamientos, etcétera. Hacemos todo tipo de eventos. ¿Ya se han venido realizando? Sí. Sí, por supuesto. Sí. ¿Y cómo es la experiencia? La gente que ha hecho eventos acá, me consta, ha estado muy conforme. Tanto empresas como casamientos, digamos, acontecimientos familiares o sociales. Después de 20 años, ¿qué objetivo se plantea la empresa? ¿Tienen algún norte a cuál apuntar o continuar lo que...? Es afianzar lo que se ha hecho, siempre desarrollar el área comercial de la parte de los vinos y, como les comentaba hace un momento, profundizar lo que ya se está haciendo en materia de eventos en el lugar. Sin dudas, producción y turismo van de la mano, y aquí quiero una visión particular, específica desde tu punto de vista, por supuesto, Daniel. ¿Qué es lo que le falta al distrito de Villarino para fomentar justamente el turismo en uno de los municipios más grandes de la provincia de Buenos Aires? Con tantas potencialidades, además. Sí, el municipio de Villarino es muy grande y la distancia que nos separa desde Médanos al otro extremo, Pedro Luro, son 100 kilómetros, de manera que no es sencillo tratar a todo el distrito como una sola cosa. Hay diversidad de puntos atractivos para el turismo y en la zona norte, bueno, estamos nosotros, hay unas termas en Médanos, al igual que en Pedro Luro hay otras termas. Está Chapalcó, hay lugares de pesca, etcétera, etcétera. Hay mucho hecho y seguramente muchísimo más por hacer. Sin duda esto no lo desconoce las autoridades del distrito y me consta que están trabajando permanentemente para mejorar la situación en la cual nos encontramos. ¿Hay algún trabajo en conjunto allí en ese sentido con respecto a los privados, digo, al aporte de ideas, al convocarlos para tenerlos en cuenta como alternativa, por supuesto? Sí, hay algunos trabajos que se han hecho en conjunto, se desarrollan en determinados momentos, por ejemplo, en el momento que se hace la fiesta del ajo. Te iba a decir, ¿tuviste presencia allí también? Estuvimos presentes en ese lugar, por supuesto, y todo eso genera cierta sinergia. Por supuesto, el partido de Villarino tiene un potencial muchísimo más grande de lo que hoy está explotándolo. Sin duda el papel oficial en esto es importante y siempre sé que están atentos a eso y bueno, siempre hay restricciones de distinto tipo como para que las cosas nos vayan más rápido de lo que van. ¿Hay algún trabajo que se haga de alguna manera en conjunto con algunos otros productores vitivinícolas de esta parte de la provincia de Buenos Aires, que sabemos los hay aquí muy cerquita de nuestra ciudad también, sí, como para intercambiar experiencias, digo, facilitar algunas cuestiones? Sí, tenemos contacto, no es muy frecuente, pero
estamos, hemos resuelto en conjunto algunos problemas puntuales que se nos han presentado, con estar lejos de la zona de producción donde está toda la industria, a veces hace que uno tenga que resolver pequeñas cosas y lo más fácil es acudir a la gente que tenemos cerca, de Saldungaray básicamente. Sí, y Cerro Colorado, que es otro pequeño viñedo también en la zona de Sierra de la Ventana, se desarrolló porque se inspiraron en el mío. El dueño, a quien yo conozco, en aquel momento quiso tenerlo como complemento de una actividad mucho más grande y fue de esto hace casi 20 años. Él habrá estado desde el año 2002, 2003 para acá. Está todo bien con los vinos y la producción de vino de Saldungaray, de aquí nomás del municipio de Torkins, pero los vinos de Villarino son mucho mejores, aunque en el Hotel El Mirador se habla muy bien del Terrazavia en particular. Me alegro que sucedan estas cosas. Yo no voy a ser detractor de los vinos que hacen otros y por supuesto a mí me gustan y me conforman los vinos que hacemos nosotros. Daniel, bueno, muchísimas gracias. Esperemos que este año que comienza sea un gran año para ustedes, no solamente en cuanto a la gente que sigue apostando a la producción y al desarrollo de un distrito, sino en términos generales en la economía que también se los pueda acompañar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por dar la oportunidad de poder hacer conocida, un poco más conocida la bodega.